No fui. Bueno, estamos yendo muy al grano después de todas estas introducciones varias. Los que ven el vídeo irán muy al grano, que es los axiomas. Ah, entonces, estaba diciendo que, pues eso, lo típico se suele escribir simplemente así. Uno dice, la probabilidad de que llueva, la probabilidad de A, es un evento como llover, es 80%, ¿vale? Este número, 80%, a veces va no del 0 al 100%, sino del 0 al 1. Es lo mismo. Va de, pues en vez de 80% dices 0,8. ¿Vale? Esto que no le asuste a nadie, es como un valor mínimo y máximo diferente. ¿Vale? Entonces, para entender qué significa, si una A es una verdad necesaria, como que siempre va a ser verdadera, pues la probabilidad de que ocurra es 100%. Claro, el universo explotará. Bueno, pues no, esto no es necesario, no se sabe. La verdad que no sé qué significa esto, pero la probabilidad... Ah, vale, de algo como una tautología como A o no A, ¿vale? Probabilidad que mañana llueva o no llueva. Bueno, de que llueva no lo sé, 80%, pero de que llueva o no llueva va a ser siempre 1. ¿Sí? Bueno. Y otra cosa es que a veces uno en el cálculo, cuando hace, pues yo qué sé, los ingenieros que hacen sus cosas de probabilidad, tienen que calcular, ¿no? De que lleguen 2 llamadas telefónicas en este horario o, no, yo qué sé, el tráfico de Internet, cuando están intentando diseñar estas cosas, usan todo esto, ¿vale? Que nosotros ahora vamos a usar para la epistemología. Entonces, otra cosa muy, muy básica es que si tú tienes dos proposiciones A y B, ¿vale? Que se les dice dos proposiciones disyuntas o eventos incompatibles en el sentido de que son dos cosas diferentes. Probabilidad de que llueva o en Valparaíso o probabilidad de que el Barça gane el partido de fútbol, ¿vale? Pues es la suma. Como intuitivamente se puede imaginar, ¿vale? Bueno, esto es como muy básico, estos 3 axiomas. Y bueno, yo creo que se puede entender. Entonces, aplicado a la epistemología, esto lo hemos escrito en clase el último día, por ejemplo, en términos no de probabilidad de A, sino como creencia de un evento A o una proposición P. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Vale? Y aquí tenéis una explicación de lo que acabo de decir. ¿Vale? Con otros ejemplos. Probabilidad de que un país americano encuentre una cura para una enfermedad, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, en términos de creencia de P, en vez de probabilidad de A, ¿vale? Que es lo mismo. Hay otras reglas intuitivas, ¿vale? Estas reglas es bueno saberlas porque ayudan un poco a entender. Cuando las veáis diréis, oh, una fórmula rara. Pero cuando la veis decís, ah, sí, es muy lógica, es verdadera y encima me hace entender mejor de qué está hablando el profesor. ¿Vale? La de la negación. Por ejemplo, creer que no P. ¿Creer que no va a llover? Ajá, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, creer que no va a llover. Entonces dice, 1 menos creencia de P. ¿Vale? ¿Qué sería esto? No sé si se os ocurre el qué. Claro, es un poco... ¿Uno menos el 80%? Exacto. Por ejemplo, recordad, 1 era el máximo, el 100%. Cuando veáis 1, quizás es más familiar pasar al 100%. Es la creencia de que llueva era 80%, pues obviamente la creencia de que no llueva va a ser 20%. Siento. Sí. Exacto. Esto es lo que dice simplemente esta fórmula. ¿Vale? Entonces parece lógico. La creencia de que no llueva es el máximo menos le restas lo de la otra, de que llueva. ¿Vale? Con el ejemplo Sí. queda muy obvio. Y la de equivalencia, que también veis esto y dices, hombre, qué cosa más rara, pero no. Está diciendo, si hay dos eventos o dos proposiciones, P y Q, que son equivalentes, o sea, que en el fondo están diciendo lo mismo, ¿vale? La creencia que una persona racional debe tener de una debe ser la misma que la que tienes de la otra.
¿vale? O sea, 50-50. Bueno, por ejemplo, pero no, por ejemplo, yo creo la probabilidad de que haya cambio climático es del 98%, ¿vale? Y eso sería P. Pero la probabilidad de que las emisiones de dióxido... Entonces, voy a decir lo mismo pero formulado diferente. Por ejemplo, que el dióxido de carbono aumente la temperatura de forma que haya una extinción masiva de especies, yo que sé, algo así. Bueno, imagínate que acabo de parafrasear que haya cambio climático en una frase mucho más larga. Pues si mi creencia en que haya cambio climático es 90%, 95%, la de esta Q, que es una cosa más larga, si soy racional, debe ser la misma, porque estoy diciendo lo mismo. O sea, 95%. O sea, no tiene por qué ser 50-50, quiero decir. Que aquí estás diciendo dos cosas que son lo mismo. Pues si crees que una tiene una probabilidad de lo que sea, pues como estás diciendo lo mismo, la probabilidad tiene que ser la misma. ¿Vale? Bien. Entonces, una cosa que es bueno saber también es... A ver, déjame. Ya con esto se acaba. Esta es la más sofisticada, ¿vale? Que vais a ver. Es el hecho de que, bueno, se suele hablar en términos de probabilidades condicionales, ¿vale? Esto es muy útil porque es esto de aquí. Bueno, lo que se escribe aquí lo tenéis. Y significa la creencia de que algo A ocurra condicionado con que B ha ocurrido, ¿vale? Es que muchas veces uno razona en estos términos. Por ejemplo, aquí. La creencia de que me vaya bien el examen condicionado a que me han ido bien hasta ahora. ¿Vale? Se escribe así con el simbolito este. El simbolito este, siempre que lo veáis, ya os pongo aquí cómo tenéis que leerlo. Condicionado a. Por tanto, ¿cómo se lee esto? La creencia de que el evento A ocurra condicionado a que el evento B ocurra. ¿Vale? Como por ejemplo este ejemplo. ¿Sí? Un poco la gracia de esto es que hay una fórmula, pero esta fórmula no tenéis que... O sea, que no os asuste. Esta es lo que es, la aceptáis, no os voy a pedir ni que la memoricéis, pero os la quiero enseñar para que veáis cómo decir, qué bien que existe esta fórmula. ¿Vale? Esto viene de un teorema famoso de la probabilidad. ¿Vale? La creencia condicionada, de A condicionado a B, se calcula como la creencia... Si tú sabes la creencia de que ocurran ambos eventos y la creencia a secas de B, ya puedes hacer la división y te sale el cálculo, ¿vale? Entonces, en artículos de epistemología formal hay gente que intenta calcular cosas y llegar a conclusiones. Esto supongo que a muchos filósofos esto de calcular les da como rabia y tal. Pero bueno, os informo que esto existe. Entonces llegan a... Recordad, el proyecto este es llegar a intentar llegar a conclusiones objetivas acerca de lo que sería racional creer sobre ciertas cuestiones filosóficas o lo que sea. Espera, déjame anotar de una carrera la fórmula. ¿Esta fórmula la plantea usted o es una fórmula ya establecida? No, está muy establecida. Ah, genial. Sí, es muy fiable. Ya. Como digo, se utiliza día a día por los que utilizan en el mundo real, ingenieros o científicos, yo qué sé, que calculan cosas. Entonces, la gracia es que ellos utilizan una P aquí, nosotros utilizamos una C, da igual, solo la interpretación. Ellos hablan de probabilidades, que es lo que voy a hablar ahora. En otro sentido, nosotros hablamos de creencias. La gracia es que, si os dais cuenta, hay una cosa aquí rara que estamos haciendo, que es que estamos hablando de creencias utilizando el cálculo de probabilidades. Pero todo esto funciona y nos da resultados como coherentes. ¿Vale? Entonces, para acabar... Sí. Bueno, tengo 15 minutos. Estaba yo como corriendo, pero hasta 45. Bien. Para acabar,
Aquí hay más cosas. Os quería comentar el último punto. ¿El último? Sí. Que es una cosa muy importante que de cultura general, pero de importancia filosófica y científica, que es algo que he estado un poco diciendo de pasada ahora, que es lo de las probabilidades. ¿Qué son las probabilidades? ¿Vale? Como, bueno, a mí que me importa, yo soy estudiante de filosofía, porque quizá las asociáis a algo de las matemáticas, para empezar, del mundo abstracto de las matemáticas, ¿vale? Entonces, conectándolo con la duda que me preguntabas antes de que lo grabara todo esto, el cálculo de la probabilidad es un reino que puede considerarse estudiado por los matemáticos en plan abstracto, pero es de matemáticas súper aplicadas, ¿vale? O sea, tienen muchísimas aplicaciones súper útiles en la realidad. Por ejemplo, los científicos, su aplicación sobre todo de la matemática en la realidad es por parte de los científicos en lo que sería más la parte objetiva, ¿vale? Entonces, antes de leer la subjetiva, que es la que usamos nosotros, más que nada, la objetiva. ¿Vale? Veréis que esto va a conectar ahora con lo que estuvimos hablando el otro día del determinismo y el azar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya ese día os hablé de el azar como lo contrario del determinismo. ¿Sí? Determinismo era orden absoluto, todo está determinado siempre, pero a eso se contraponía que en la realidad, o sea, estábamos hablando de metafísica, haya azar, o sea, no todo esté determinado. Haya cosas que sea como así, que no estén determinadas, ¿vale? Exacto, pues ese tipo de cálculos, por ejemplo, que pone Scarlett, que no están saliendo la grabación. Entonces, aquí pongo ejemplos. También, la probabilidad de que llegue tarde a clase es del 50%. O es que cualquier cosa, de que llegue el autobús a tiempo es de 80%. La probabilidad de que el electrón... Entonces, otra cosa ya más sofisticada. La probabilidad de que el electrón decaiga, es como que cambia de estado, no sé qué, me parece, es del 30%. Una cosa en física. Es decir, estamos entendiendo la probabilidad, que yo la ligaba al concepto de azar, como una probabilidad objetiva, en el sentido de que es algo de la realidad externa. ¿Vale? No sé si se entiende esta idea. La probabilidad de que llueva también. Es un evento. Sí, por el hecho de ser de la realidad externa, es objetivo. Es para todos igual, ¿no? Ajá. Y sobre todo, aquí en la probabilidad objetiva, la cuestión es que se va a enfatizar el hecho de que es sobre hechos del universo, del mundo, hechos del mundo. Y esto va a contrastar con la probabilidad subjetiva. Entonces, dejadme explicarla ahora. La probabilidad subjetiva es... vale. Exacto. Es la que estábamos viendo hasta ahora de la C de P. ¿Vale? De lo que veíamos aquí. Creencia de no sé qué. Aquí, perdón. Aquí. ¿Vale? Esto, en esta nomenclatura, es lo mismo que decir P de X, pero cuando lo escribimos así, estamos explícitamente diciendo que la interpretación es subjetiva. ¿Cómo se tenía que leer? Se tenía que leer como creencia de un agente, o sea, de un sujeto, por eso subjetiva, acerca de que ocurra algo, ¿vale? Acerca de algo, acerca de cualquier cosa. No tiene por qué ser la creencia de que llueva, puede ser cualquier cosa, la creencia de cualquier evento, o de que Dios existe, o de que lo que sea. ¿Vale? Entonces es lo que digo aquí más en detalle, por eso cuando lo leáis os acabará de quedar más claro este esquema que os pasaré. Interpretación subjetiva de la probabilidad significa que cuando yo digo creencia de que lloverá mañana, interpretado subjetivamente, significa el grado de creencia que tengo yo de que lloverá mañana. ¿Vale? Entonces aquí, mira,
El cambio de nomenclatura con C y P yo creo que ayuda a entender un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, voy a poner en la pizarra ¿vale? Simplemente lo vamos a escribir de dos formas. P de que llueve mañana y C de que llueve mañana. Significan dos cosas diferentes. Espera, quizá dejo de compartir la pantalla para que lo veáis más grande. A ver, ¿sí? Más o menos se entiende. Sí. Por un lado, esto. Por el otro, esto. Entonces, ¿qué significa este? Este lo vamos a entender de forma objetiva, como probabilidad objetiva. ¿Vale? Lo que os decía, de que hay azar en el mundo, de que no todo está determinado y de que, bueno, pues la probabilidad de que llueva mañana es un cierto valor. Me he jodido el rotulador. Bueno, a ver si se entiende. Bueno, voy a poner otro valor. Os estaba diciendo que fuera el 80% o 0,8. Voy a poner 0,3, por ejemplo. ¿Vale? Yo qué sé, me lo he inventado, ¿eh? Esto significa que mañana, en el mundo la probabilidad de que esto ocurra está determinada solo a un grado de 0,3, ¿vale? O sea, no está determinado, hay un cierto azar en el mundo. Imaginaos que alguien dice, la creencia de que llueva, que tengo yo, de que llueva mañana, está súper convencido, es 0,9. ¿Por qué? Bueno, porque no, él pasa de los informes de los climatólogos o meteorólogos y tiene una intuición, ¿vale? Por lo que sea. ¿Vale? Pues entonces se diría la creencia de que llueve mañana de esta persona en concreto es 0,9. ¿Sí? ¿Se entiende el significado, ¿no? De estas sentencias? Sí, lo estoy siguiendo. Vale, en principio lo que estoy diciendo es muy sencillo, es simplemente estoy escribiendo una cosa que podría escribir aquí en una frase muy larga con un simbolismo muy concreto y conciso. ¿Vale? La gracia es entender lo que exactamente, cómo se interpreta, como probabilidad objetiva del mundo o como probabilidad subjetiva, o sea, como creencia. ¿Vale? Entonces, volviendo a esto. Porque ahora estas dos cosas, para entenderlas mejor, las voy a conectar. Vale, ya estáis viendo esto. Ok. Entonces, aquí hay más detalles sobre cómo entender las probabilidades objetivas, ¿vale? Por ejemplo, exacto, si ha llovido, hay unos que son los que las entienden como cómo entender las objetivas, ¿vale? ¿Qué es ese azar en el mundo? ¿Vale? Entonces tampoco quiero entrar muy en detalles, aquí os lo podéis leer, ¿vale? Hay quien piensa que son como tienen un criterio muy científico, empirista, y quiere decir, bueno, yo he medido que los que tienen esta enfermedad de toda la población del continente americano son el 80%. Por tanto, la probabilidad es el 80%. O sea, haces como una estadística. Hay otra forma de verlo que podría coincidir con la de las estadísticas, que Popper es uno de los famosos en defenderla, que hay probabilidades objetivas en el mundo porque hay una metafísica que dice que las cosas en el mundo tienen algo que él llama propensidades. ¿Vale? Entonces, recordad,
esto, cuando vimos lo del determinismo, si en el mundo fuera determinista, como estuvimos contemplando y especulando en días anteriores, no habría probabilidades objetivas, ¿vale? Porque todo estaría determinado. Por ejemplo, como lo de los cisnes blancos. Sí. Claro, por ejemplo, uno es una forma un poco cutre, un poco mala de hacerlo, pero si uno ha visto... bueno, vale, si uno, imaginaos que hace un estudio completo, bien hecho, exhaustivo, de los cisnes que hay en el continente americano, por ejemplo, y descubre que el 75% son blancos y el 25% negros, pues te dirá la probabilidad objetiva de que te encuentres un cisne mañana, cisne blanco, es del 75%. ¿Vale? Pues estaría basando en la estadística. ¿Vale? Bueno, aquí la cosa se puede sofisticar mucho, pero no vamos a entrar en detalles, ¿vale? Solo deciros que eso, entender bien qué es objetivo versus subjetivo y también entender, por favor, que lo que vimos del determinismo, si el mundo está completamente determinado, entonces no habría probabilidades objetivas. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Bueno, nosotros seguiríamos hablando de probabilidades, pero siempre serían probabilidad subjetiva o epistémica. Es decir, la probabilidad que llueva en el mundo mañana o lloverá o no lloverá. Esto ya está determinado. Solo tendría sentido, en la pizarrita, digamos, solo tendría sentido, no. Esto es, bueno, la probabilidad de que llueva mañana en un mundo determinista siempre sería o 100% o 0%. Porque estaría determinado. O llueve o no llueve mañana. Ahora, nosotros no lo sabemos y aquí viene la parte epistémica. ¿Vale? Por eso me interesa explicar esto. El mundo todo está determinado. Mañana yo qué sé qué va a pasar, yo no lo sé, pero puede que o lloverá o no lloverá. Esto será un 1 o un 0. Entonces yo tengo mis creencias subjetivas. Ahí sí que podemos hablar de probabilidad. ¿Vale? Esto es lo que digo justamente en el último punto del esquema, de la coexistencia. Aquí está bien explicado. Exacto. Entonces, esto de la coexistencia que está explicado con otros ejemplos, dejadme que lo... Uy, uy, uy. Entonces está... Mi PC se está... No sé si duraré mucho. Bueno, voy a intentar. Estáis ahí aún, ¿no? Sí. Vale. Entonces, aquí. La coexistencia es que uno puede hablar de ambos conceptos, ¿sí? Así se ve, ¿no? Y entonces, un criterio racional es que si tú sabes, imagínate que hayas investigado los informes meteorológicos y que son muy buenos y muy fiables porque te hablan de cómo lloverá mañana y te dicen esto. Entonces, un principio de racionalidad es que si tú crees en 0,9, que era lo que tenía apuntado, pero todo apunta a que va a ser 0,3, estás siendo irracional. ¿Os hace sentido esto? Sí, Sí, ¿no? O sea, tú, no, yo tengo sí, una sí, entiendo. intuición, sí, estoy convencido, lo que diríamos en español se dice el cuñado, no sé por qué, como este que habla mucho, convencido sin tener mucho fundamento, pues, y este no, 0,95 tal, bueno, vale, lo que tú digas, pero no, es irracional. Entonces, el principio este de racionalidad que conecta la coexistencia entre ambas interpretaciones de probabilidad dice que si tú sabes que la probabilidad objetiva va a ser 0,3, lo racional es que tu creencia subjetiva obviamente sea lo mismo. Cualquier otro valor sería irracional.
¿vale? Esto, no sé, en parte es como sofisticado, pero si entendéis la idea detrás de todo esto es súper intuitiva y básica. ¿Vale? El ejemplo este del cuñado que tiene sus intuiciones, creo que lo ilustra, ¿vale? Claramente. Bueno, pues esta es la... Con esto ya estamos. Con la parte formal, no quiero que sepáis nada más de esto. El esquema acababa allí. Decidme si tenéis alguna duda. Y si no, como os digo, están los detalles en este esquema. Esto está siendo grabado, porque era complicadillo, y así se enteran los otros. Y nada, decidme si tenéis alguna duda. Si no, ya estamos. Sí, yo tengo el medio claro. A mí también, pero igual falta repasarlo. ¿Esto está en el Dropbox o está en el navegador académico? En el Dropbox voy a asegurarme de que esté en el Dropbox, en lecturas compartidas, hay una carpeta de esquemas y en el aula virtual diría que también. Ah, sí, en el aula virtual también, sí. Sí, porque solamente tengo el esquema del escepticismo y el resumen de una página. Sí. Bueno, ahora lo... Esto está, porque sí, ahora lo Por reviso. Por favor, por favor. Y en el aula virtual está, igualmente, pero sí. Ah, ya, entonces voy a verlo de ahí. Ya. Entonces no, profesor, no tengo dudas, solo repaso. Vale, pues ya cualquier duda me comentáis. Vale, pues venga, ya se acabó la clase. Nos vemos el miércoles. Nos Venga, vemos. gracias. Hasta luego. Bye, bye.